Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 28 y final de este capítulo. Por este conocimiento se sobrepone el yogi al fruto de los Vedas que los Vedas atribuyen a las acciones meritorias, a los sacrificios, austeridades y limosnas, encaminándose a la mansión suprema y primitiva. Dice un comentario, un poquito del comentario de mi maestro espiritual Srila Prabhupada. Dice, este verso es el resumen de los capítulos 7 y 8, los cuales tratan específicamente el proceso de la conciencia espiritual y del servicio devocional. Uno tiene que estudiar los Vedas bajo la guía de un maestro espiritual y someterse a muchas austeridades y penitencia mientras vive bajo el cuidado de él. El brahmachari, o estudiante célibe que se está preparando para ser un yogi, tiene que vivir en la casa del maestro espiritual tal como un sirviente y pedir limosna puerta a puerta y llevársela al maestro espiritual. Él solo come cuando el maestro espiritual le ordena, y si un día el maestro olvida llamar al estudiante a comer, este ayuna. Estos son algunos de los principios védicos que observa el brahmacharya. Es un poco duro, ¿no? Este es para el primer paso del yogi cuando entra en un ashram y se dedica al estudio de los Vedas. Nosotros la tenemos más fácil porque lo estamos viendo cada 3 minutos, solamente 3 minutos cada día a través de Bhagavad Gita, estos resúmenes pequeños que hago acerca del conocimiento. Así que por lo tanto tenemos más facilidades para que los demás. Por lo tanto, si esto es el resumen del capítulo 7 y 8 y que nos enseña que en realidad a través de la devoción se puede llegar a la liberación, entonces bueno, nos saltamos el paso de vivir en el ashram o en la casa estudio que tiene el guru. No tenemos que salir a golpear puerta por puerta para poder conseguir una limosna para llevar al templo. Simplemente nosotros llevamos nuestras actividades diarias normales y lo que hacemos es estudiar este conocimiento o escuchar este conocimiento para poder hacer que este conocimiento nos sirva a nosotros para llevar una vida más feliz. Espero que este capítulo 8 les haya servido o te haya servido a ti en particular, porque es un capítulo que nos va sacando muchas dudas acerca de qué es lo que es el yoga del conocimiento. Aquí estamos en pleno yoga del conocimiento, del Jnana Yoga, que ya comienza en el capítulo 7 y ya vamos en el 8. Durante todo este periodo vamos a hacer un yoga de conocimiento y tenemos que aprovecharlo, la verdad que sí, porque vamos a aprender muchísimo de Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna, Namaste, nos vemos en el capítulo 9.